Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Yo soy Carlos Gabriel Méndez Loría, alumno del segundo cuatrimestre en la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Escuela UBI, y el día de hoy voy a presentar esta tarea, esta pequeña exposición acerca de las normas grupales, las figuras de autoridad y poder dentro de la escuela. Todo por el trabajo de la maestra Nayeli Los Ángeles con Cupul, quien me imparte la materia de Psicología Social. Como dije, voy a hablar de lo que son las figuras de autoridad y las figuras de poder. ¿Y de dónde surge esto? Del tema de las normas grupales. Que hemos estado viendo, creo que alrededor de hace 2 semanas, una semana, y quiero empezar hablando de lo que son las normas grupales, para darle una breve introducción ya a lo que es el tema. Las normas grupales son aquellas que se establecen dentro de una organización, dentro de una sociedad, de un orden o régimen social, etc. ¿Para qué sirven estas normas grupales? Estas normas grupales sirven para regular los comportamientos de las personas, para que todas esas organizaciones que mencioné hace un ratito no se vuelvan un caos. Porque, ¿qué pasaría si estas normas no existiesen? Si no existiesen reglas en la escuela, en la casa, en la localidad, en el estado, en la nación, etc. ¿Qué es lo que sucedería? La sociedad y todo sería un caos, porque todos tendríamos el derecho a hacer lo que nosotros queramos, sea o no que esté dentro de la ley, porque no existiría una ley como tal, no existiría nada que nos diga tienes prohibido hacer esto, porque hay una razón. Las normas ya pueden ser explícitas, formales o informales, pero siempre van a existir. En la escuela, en la familia, por ejemplo, que es el primer lugar donde podemos toparnos a estas normas grupales, ya que en la familia normalmente desde que nacemos nos empiezan a inculcar ciertas reglas, ciertos valores, ciertas conductas que nos van a ir guiando a lo largo de nuestro futuro. En un grupo deportivo, por ejemplo, al momento de meterte a aprender a tocar un instrumento, también hay reglas, en todo hay reglas realmente. Y ahorita sí podemos dar entrada a lo que es la autoridad y el poder. Bien, sinceramente es un tema que puede parecer ser lo mismo, autoridad y poder es lo mismo, pero la verdad es que no es así, sino que más bien están relacionadas entre sí, tienen algo allá que las une, pero que no son lo mismo. Voy a empezar hablando de lo que es la autoridad. Acá al lado tengo puesto líder y al lado del poder tengo puesto jefe, porque hice una pequeña analogía y lo comparé con los líderes y los jefes, la autoridad y el poder, y me di cuenta de que son prácticamente muy parecidos, y en este caso una figura de autoridad puede tener poder, pero la figura de poder no siempre puede ser una figura de autoridad. La figura de autoridad es aquella que tiene esa capacidad de influir en ti, es aquella que tiene cierto poder sobre ti, pero que no es tan remarcado, sino que muchas veces la sigues porque se lo ha ganado, porque tiene sus méritos y porque sabes que si lo sigues van a lograr a concretar sus objetivos, a lograr sus objetivos y que van a poder salir adelante. A diferencia de una figura de poder te dice qué es lo que tienes que hacer, no te ayuda a seguir adelante, no te guía a decirte cómo tienes que hacer a veces las cosas, sino que te dice tienes que hacer esto para este día, para este momento, y lo tienes que hacer porque soy figura de poder, porque te lo estoy pidiendo, te lo estoy ordenando. Y por eso lo comparé más o menos con el jefe y el líder. El líder es aquel que te lleva a seguir adelante y te explica cómo, te dan razones, te motiva a seguir adelante, y el jefe es el que te pide, te ordena y tienes que acatar las órdenes que él o ella te imponga. Esa es como que la principal diferencia, que el poder suele ser mano dura y la autoridad no tanto, suele acompañarte en el proceso de cumplir los objetivos. Y aquí creé un pequeño espacio que dice maestro, aula y alumnos. El aula como mediador de lo que es el maestro y los alumnos. Y relacioné al maestro con la autoridad y con el poder. Bien, el maestro es una figura de autoridad, pero también es una figura de poder. ¿A qué se debe esto? Cuando el maestro va a la institución en busca de trabajo y lo consigue después del proceso de selección de docentes, consigue al fin el trabajo, se le otorga cierta posición social, una posición social abajo del director, pero arriba de los alumnos.
Es decir, que puede tener influencias quizás con el director, pero que no es una figura de poder quizás para el director, porque el director es una figura más grande, pero que va a influir sobre los alumnos porque se encuentra arriba de ellos. Para explicarlo un poquito mejor, voy a poner un ejemplo. Yo cuando estudié en la secundaria había una maestra que era una figura de poder. Sinceramente no merecía ese título de que era una figura de autoridad, porque llegaba al punto en el que no podías tomar agua enfrente de ella, porque te decía que si tomabas agua enfrente de ella automáticamente ibas a estar reprobado. Y esto es literalmente reprobó a 3 compañeros en un bimestre únicamente porque se les olvidó no tomar agua. Y esto es un poco mal, porque si estás en la escuela, ¿qué te impide tomar agua? Solo porque la maestra está abusando de su poder y te está diciendo no vas a tomar agua dentro de mi clase, ni en mi clase, ni enfrente de mí, porque estarás reprobado. Está abusando demasiado de su poder. Y no lo consideramos tanto una figura de autoridad, porque en vez de estar preocupados por aprender, en vez de motivarnos por conocer de su materia, que nosotros nos animemos a aumentar nuestro conocimiento, nos preocupábamos más en responder a las demandas que ella hacía. Que si tenías que estar tal hora a cumplir con tal tarea, que si no lo hacías recibías un castigo. Estábamos más preocupados por eso que por aprender. Y creo que por eso también tengo puesto acá esta pregunta de bueno o malo. La autoridad es buena, es mala, el poder es bueno o malo. Quiero decir que si eres una figura de autoridad, deberías usar el poder que tienes para influir en los demás. Ya que, bueno, algo que no mencioné es que, para explicarlo un poquito mejor, si tú naces en una familia de dinero, puedes tener cierto poder sobre aquel que no, pero tener más dinero no siempre te vuelve una figura de autoridad. A esto me refería con que una figura de autoridad tiene cierto poder sobre los demás, pero el de poder no siempre tiene cierta autoridad sobre los demás. Una vez explicado eso, regreso al punto de bueno o malo. En lo personal, yo considero que un maestro debe utilizar su poder de la manera adecuada, ya que es una figura de autoridad y tiene ese poder para hacer cambiar a los demás, a los alumnos, a modificar sus conductas, a enseñarle valores, a practicar de manera adecuada el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debería de aprovechar ese poder que se le está dando y ganarse ese respeto de los alumnos. Nunca intentar abusar del poder que se le está otorgando. Y ya por último puse lograr un buen ambiente. Esto siento que debe ser regulando tanto la autoridad que tienes como el poder que tienes sobre los demás, ya que si abusas mucho del poder, está completamente mal, y es algo que se ha visto durante muchos años. Tanto la policía abusa de su poder, los políticos abusan de su poder, y considero que está muy mal que eso esté sucediendo. Y pues en conclusión eso sería todo. Decir que si tienes el poder para cambiar a las personas, hazlo, pero hazlo de la mejor manera. Tienes esa habilidad para hacerlo, tienes esa autoridad, ya te otorgaron cierta posición social, aprovéchala, no intentes abusar de lo que tienes. Eso es todo, muchas gracias por ver el video nuevamente y nos vemos a la próxima.